Vamos a entrar al estudio y terminamos esta sesión del capítulo 12 acerca de los dones. Estuvimos hablando y enseñando bastante, creo, acerca de los dones, y estuvimos enseñando bastante acerca del llamado en relación al contexto actual, don de lenguas. ¿Existió el don de lengua? Sí. Tuvo su tiempo, tuvo su momento, tuvo su propósito, tuvo su alcance, su tiempo en los tiempos apostólicos, su momento cuando la iglesia estaba conformada multiétnicamente, es decir, por muchas nacionalidades: partos, medos, elamitas, sirios, Egipto, Ponto, Galacia, toda gente de diferentes culturas estaba formando la iglesia. Entonces se necesitaba el don de lengua. ¿Para qué? Para dar su propósito, que era glorificar a Dios, y su alcance era alcanzar a toda esa etnia para Cristo, que fueran salvas. El alcance del don de lengua era la predicación para alcanzar a todas esas ciudades, a toda esa etnia, para la gloria de Cristo. Y cada don, dijimos, es para glorificar a Cristo. No es un exhibicionismo, no es un espectáculo, no es un show, no es un estado o parte de un programa. ¿Por qué decimos parte de un programa? Porque comienzan los programas dizque en las pseudos iglesias o congregaciones, y comienzan normal, pero llegan a un punto donde todos los que tienen esas emociones y participaciones saben que ese es el momento que ellos ocupan para comenzar uno, otro a brincar, a saltar, a hablar, llorar y dizque hablar en lengua. Miramos que hay un orden a la luz de la Escritura, hay un orden, el cual dice Pablo: yo preferiría hablar 10 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua, a pesar de que Pablo era un políglota. Políglota es que hablaba más de 2 idiomas, es decir, él hablaba 6 idiomas probablemente, mínimo 6 idiomas, Pablo. Pero a pesar de que él hablaba 6 idiomas de manera natural, no por don, sino de manera estudiada, él hablaba el latín de Roma porque era ciudadano romano, él hablaba el griego porque se crió en la cultura griega, él hablaba el hebreo, él hablaba el judío porque era un sacerdote. Solo ahí tiene 4 idiomas por lo menos. Entonces miramos que los idiomas y el don tenían entonces un propósito. No era nada de espectacular ni de confusión. Había un orden. Pablo decía que en una congregación que era multitudinaria, estoy hablando de miles, porque con la predicación de Pedro se convirtieron 3000. Mire, 3000. Entonces, 3000 personas de diferente etnia, ¿cómo se les podría hablar? Entonces se necesitaba el don de lengua. En ese entonces no habían estudios como ahora para traducir, para traductores. Entonces, tenía una necesidad, tenía una función y tenía un orden. Pero cuando ya viene la iglesia formalizándose, ordenándose, dice Pablo, en una iglesia lo más 3, y cada uno en su debido orden. Y si hay intérprete. Si no hay intérprete, mejor cállese, porque Dios no ha llamado. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. Mire qué tremendo. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 14, que le dedica Pablo a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia prácticamente bastante desordenada en todo el sentido. Era una iglesia que consentía el pecado, era una iglesia que vivía en pleito, era una iglesia que comía de los sacrificados de los ídolos, era una iglesia que celebraba la Purísima, era una iglesia bien desordenada, al punto que decirle a un cristiano, sos un corintio, era como querer decirle una ofensa. Si le decían a un cristiano, sos un corintio, le estaban diciendo, sos un carnal de primera. Era algo ofensivo, algo irritante al que le dijeran eso.
Entonces, ¿por qué? Porque todos esos desórdenes habían en la iglesia de Corintios y por eso es que el apóstol Pablo va escribiendo y va dando primero el orden que debe marchar la iglesia de los Corintios, el orden que deben de ser los dones, el propósito de los dones, el alcance de los dones y cómo la iglesia debe irse manejando. Entonces la iglesia, ¿por qué la iglesia trabajaba así? Porque no tenía una base bíblica. No tenía un fundamento, no tenía una regla que les dijera, esto se hace así. Entonces se promovió el desorden, la anarquía. Entonces Pablo por eso escribe la palabra de Dios en Corintios y comienza a hablar y a enseñar cómo el orden. Ahora que ellos tienen el orden, entonces proceden al orden. Proceden al orden. Y miramos que aquí en Romanos, que esta carta se escribió alrededor del año 58, es decir, la carta de Corintios se escribió alrededor del 50-52, primera y segunda de Corintios, esta se escribió alrededor del año 58, posteriormente, muchos años después de que la iglesia ya estaba establecida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les he enseñado, hermanos, que la iglesia fue creciendo, la iglesia fue madurando y la iglesia llegó a un estado de madurez. No quedó todo el tiempo desde que inició. La iglesia cuando inició, si pudiéramos decir, de manera instintiva. Es verdad que muchos siervos de Dios eran guiados por el Espíritu Santo, apóstoles, pero otros no. Miramos que lo primero que hicieron ellos, ¿qué fue lo primero que se pusieron a hacer? Elegir al sucesor. Era parte del plan de Dios. Jesucristo no les había dicho, les dijo, váyanse y esténse quietos ahí, esperen la promesa. Ellos se pusieron a elegir a Matías como sucesor de Judas. Después miramos que había un desorden. En Hechos capítulo 5 miramos que comenzaron a hacer colecta. Todos comenzaron a vender sus propiedades y a llevarlas a los pies de los apóstoles porque ellos pensaron que iban a hacer una metrópoli, una ciudad dentro de la ciudad. Para explicar, está la ciudad de Judea y dentro de la ciudad de Judea ellos iban a ser la ciudad cristiana. Es decir, iban a vivir todos ahí juntos como cristianos, como una comunidad dentro de una ciudad. Como digamos aquí Ciudad Belén dentro de Sabana Grande. Entonces Ciudad Belén son los cristianos y Sabana Grande son los judíos. Entonces nosotros íbamos a vivir de una manera diferente. Y para eso vendían los que tenían propiedad para que viviéramos ajustadamente y a eso de ahí se promovió lo que se conoce como el comunismo. Porque dice que todos tenían las cosas en común y ninguno decía hacer nada suyo propio, ninguno tenía falta de ningún bien. Ese fue otro desorden. Dios no los mandó a hacer una comunidad, Dios los mandó a predicar el evangelio. Y usted dice, ¿por qué se considera que fue un error? Porque el error fue que se quedaron ahí y ahí se establecieron y de ahí no se movieron. Entonces Dios les permite la persecución por parte de Herodes y que comienza la persecución, que es la llamada Inquisición por Saulo. Y entonces cuando comienza la persecución, que Dios la permite, entonces que ellos comienzan a huir, a salir de esa comunidad que habían hecho, y el primer lugar donde se levanta una iglesia por causa de la persecución es la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11. Pero miramos que en la iglesia de Antioquía es la primera iglesia que entendió el llamado de Dios, entendió el orden de Dios, entendió la visión de Dios, que era no quedarse en Antioquía, sino que ir hasta lo último de la tierra. Y es cuando mandan en Hechos capítulo 13 al apóstol Pablo y a Bernabé como misioneros a lo que se conoce como Asia Menor, donde es actualmente Turquía. ¿Entendimos eso? Entonces, Pablo en ese ministerio comienza a fundar iglesia, hace un primer viaje misionero, ida y venida, hace el segundo viaje misionero y se cuentan 4 viajes misioneros de Pablo, tal vez más. 4 viajes, por lo menos 4 viajes misioneros. Y entonces en esos viajes misioneros él levanta iglesia, pero las va levantando y va estableciendo un líder en cada iglesia, pero ahí los dejaba. Pero ellos no sabían cómo lidiar con las situaciones que se daban. Porque el don de lengua era para señal, ¿a quién dijimos? ¿A quién era para señal? A ver, sin miedo, ¿a quién era? A los judíos, no era para la iglesia, no era para los gentiles, gentil quiere decir pagano, nosotros éramos paganos, no era para nosotros los que no éramos naturalmente judíos, era para los judíos, para que ellos creyeran que la obra era de Dios.
Los judíos, Dios comenzó a tratar con el pueblo judío a través de señales. Y eso lo puede ver desde Moisés y a lo largo del camino. Y Dios le dijo a Moisés, estas señales harás para que crean que yo te he enviado. Y a partir de ahí, ellos dependen de las señales. Nosotros no dependemos de las señales, dependemos de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Romano fue una ciudad que no fue, una iglesia que no fue fundada por el apóstol Pablo, sino que se presume que fue fundada por uno de los cristianos que se convirtieron. Oiga bien, que se convirtieron con la primera predicación del apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2. Se cree que uno de ellos fueron los que fundaron la iglesia en Roma. Por eso Pablo se sentía, como era una iglesia gentil, porque no eran judíos los que, bueno, tal vez la comenzaron prosélitos judíos, pero no eran completamente judíos, sino que eran romanos, eran griegos. Entonces Pablo se sentía en deuda con la iglesia porque él fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Entonces, y como apóstol de los gentiles no había asistido a esta iglesia y él se sentía comprometido a visitarlo. Y es por eso que les manda esta carta, para ayudarle a establecer el orden. Y en el orden de los dones ya miramos el don de lengua, para poner el orden ahí. Y el segundo orden que miramos, el segundo don, es el don que también es muy popular en nuestros días, de mucha emoción, de mucha farándula, de mucha fama, es el don del profeta. Y vamos a ver, ahí en Romanos capítulo 5, capítulo 12, del verso 5 al verso 8. Leamos todo. Dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, abriendo el entendimiento, depositando la sabiduría que hay en tu palabra. Que nos dé la iluminación que necesitamos para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Profecía, significado literal, hablar hacia afuera. Significado básico, proclamar la palabra de Dios o hablar proclamar, en el caso de la Biblia, la palabra de Dios, o hablar o predicar en público. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, y dice: pero el que profetiza hable a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. No está hablando ahí de profecías predictivas, sino que está hablando, la predicación de hoy en día del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, en primer lugar, para edificación de la iglesia. Para exhortación, ahí vamos a ver lo que es exhortación, y ahí vamos a ver lo que es también consolación. Pero ya estuvimos viendo que entre los dones, habían dones que estaban divididos en tres grupos. Estaba dividido el primer grupo, los dones eran en primer lugar para unidad, el segundo grupo era en diversidad y el tercer grupo era en
madurez. En esas tres partes se dividían los dones. Primero unidad, la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que todos, por ejemplo, maestros, colaboradores, aquí hay hermanos que dirigen, aquí hay hermanos que enseñan, aquí hay hermanos, por ejemplo, que son de servicio, las hermanas que tal vez no pueden predicar, no pueden enseñar, no se sienten llamadas, pero dicen, pastor, hermano Mario, hermano Ríder, hermano, yo no puedo dar clase a los niños, no tengo esa vocación, pero les voy a ayudar a hacer el fresco. ¿Cómo se llama eso? Fresquera, no, servicio. Servicio. Ese es parte del servicio. No pueden dar clases, no son maestros, pero están sirviendo y dejan de hacer sus cosas en su casa y se van muy de mañana a servirle el desayuno a los niños, a hacerle el fresco. Ahí tenemos al hermano Kenny, la hermana Suyen, que en otras ocasiones se sirven. Ellos se encargan, cuando hay que cocinar, de cocinarle. Sea gallo pinto, sea arroz, como le llaman, arroz con espagueti, lo que sea que hay que cocinar. Se le ha dado pollo con verdura, arroz a la balacera, etcétera, arroz de piñata. Ellos se preparan desde un día antes a cocer los frijoles, limpiar el arroz, preparar, y se levantan el domingo muy de mañana para que a las 9 de la mañana ya esté esa comida lista para los niños. Para eso se requiere ánimo, se requiere disposición, se requiere amor, porque la mayoría que trabaja sabe que el domingo desearan amanecer un poquito más, hasta más tarde, pero ellos el domingo lo ocupan para levantarse más temprano. Y si eso es de servir, hermano. Y eso yo no se lo enseñé a ellos. Es Dios quien les puso en el corazón de cada uno de ustedes en qué área servir a Dios. En qué área servir a Dios. Los maestros que diligentemente estudian, se preparan, leen su Biblia fielmente, están leyendo su Biblia para irse empapando de la palabra de Dios, y cuando les toque enseñar con toda, a eso le llaman con toda propiedad. Con toda propiedad. ¿Por qué toda propiedad? Porque su corazón está lleno. Por eso decía Pablo, y la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Y están saturados de la palabra de Dios, y lo que van a exponer, el tema, lo llevan bastante dominado, porque son cosas que dominan, que están leyendo, meditando, estudiando en la palabra de Dios. Eso es de un maestro. Pero miramos que entonces todos están concertados ¿en qué? En que la iglesia crezca, en que la iglesia salga adelante. A eso se le llama unidad. Dijimos que los dones están en diversidad. ¿Diversidad cuál es? Bueno, lo que acabamos de explicar. Hay hermanos que aquí son maestros, ¿verdad? Pero no cocinan. Hay otros hermanos que cocinan y es maestro. Hay otros que pueden hacer las dos cosas. Hay otros hermanos que pueden predicar, pero tal vez no pueden dirigir, o pueden dirigir, pero tal vez no pueden predicar o enseñar, etc. A eso se le llama diversidad. O tal vez no tienen, que me pongan a mí a darle clases seguido a chiquitines así, muy difícil. Porque lo primero que le diría a este chiquitín, haceme 50 pechadas, si te levantas de ahí, 50 pechadas. Entonces, porque estoy acostumbrado a trabajar con adultos, ¿verdad? Me costaría mucho. Ya con adolescentes, con jóvenes, sí, porque ya puedo tratar de manera más directa. Con niñas, difícil. Por allá tal vez les pueda dar alguna charla, alguna orientación, pero darle clase a las niñas, por eso tenemos la maestra adecuada para darle clase al adolescente y toque los temas concernientes a la edad y a lo que ellas necesitan aprender. Lo mismo tenemos al maestro de jóvenes y adolescentes que le va a enseñar lo que ellos necesitan aprender. A eso se le llama diversidad. Y tenemos la madurez, que el propósito de los dones, la madurez, por ejemplo, la exhortación, la enseñanza, la sabiduría, es para llevar a la iglesia a una madurez, al fin de que todos crezcamos a la estatura y medida de Cristo, de todo varón perfecto. Eso aparece en Efesios capítulo 2, versos 15 en adelante. Entonces, hermanos, los propósitos de los dones. Y vamos a ver entonces que el don de profecía, volviendo al don de profecía,
el don de profecía, dijimos, ahí donde está en la escritura, que es para edificación. Habían dos tipos de profecía, por decir así. Este término no implica, oiga bien, este término no implica en sí la revelación futura. Aunque en el libro de los Hechos, algunos profetas hicieron profecía o revelación futura. O como Juan con el Apocalipsis. Juan era apóstol, Juan fue misionero, Juan fue profeta. Le llaman Juan el teólogo también, que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento era necesaria la profecía por cuanto no había un registro de la voluntad y disposición de Dios. Por ello vemos profetas como a Adán se le considera un profeta. A Enoc se le considera un profeta. A Abraham se le considera un profeta. A Isaac y Jacob, Moisés, Aarón. ¿Por qué a estos hombres se les consideraba profeta? Porque eran ellos los que tenían comunicación directa con Dios y Dios era a ellos a quien les declaraba su voluntad, sus propósitos, sus designios. Por ejemplo, con Adán hay muchas cosas que la Biblia omite, pero se dan por supuesta, ¿verdad? Por supuesta. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quién le enseñó a Caín y Abel a hacer ofrenda a Dios? La Biblia no lo registra, pero se da por supuesto que fue Adán quien le enseñó a ellos, porque Dios hizo un sacrificio con Adán, sacrificó un cordero para vestir a Adán y a Eva. Y ese sacrificio tenía un significado, que era el protoevangelio que aparece en Génesis 3:15. Posteriormente miramos que ese sacrificio se venía transmitiendo de generación en generación. ¿Y quién lo hizo? Después miramos Noé, cuando salió del arca, sacrificó animales limpios. Después miramos que iba a sacrificar a un cordero, ¿quién? Abraham. Cuando iba a sacrificar al hijo, a Isaac, y se le apareció un cordero, porque ya era una práctica que ellos conocían. Entonces miramos a través de ello que ellos le enseñaban, Dios hablaba con Jacob y le decía a Jacob, pasa a este lugar y santifica a tu pueblo. Y entonces Jacob le dijo al pueblo, quítense las prendas de las orejas, lávense, vístanse, que vamos a santificarnos para el Señor. Creo que en Génesis capítulo 39. Dios hablaba con ellos y ellos se encargaban de transmitir el mensaje. Por eso es que se les considera también profeta, porque ellos daban a conocer la voluntad de Dios. Moisés recibió el llamado de Dios y el mensaje para el pueblo de Israel y para el faraón. Y Aarón, porque Dios le dijo, tú serás como Dios para él y él te será a ti por profeta. Es decir, él va a hablar en vez de ti. Aquí entonces miramos que había muchos profetas en el contexto de hablar por otro, de hablar hacia afuera. En este caso hablaban de parte de Dios, aunque ellos prácticamente tal vez no transmitían alguna profecía predictiva. Solo en Moisés puedo decir que el Señor, Moisés dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio que Dios iba a levantar de en medio de ellos un profeta como él. Y Dios os levanta, hablando de Jesucristo. Y después miramos los profetas posteriores, que algunos de ellos por medio de visiones y revelaciones dieron a conocer a Israel la voluntad y disposición de Dios. Los profetas posteriores, estamos, por ejemplo, después de los jueces, en el periodo de los sacerdotes, los jueces, Dios hablaba, y Dios levantaba
se conoce jueces, con el que Dios hablaba y ellos le hablaban al pueblo, qué es lo que deberían de hacer. Después miramos que después de Samuel, que también Samuel tuvo los 3 hermosos ministerios, tuvo el de sacerdote, tuvo el de profeta y juez. Gracias. 3 ministerios: juez, profeta y sacerdote. Fue el único, Samuel. Entonces, miramos que se inició con Samuel. Con Samuel fundó la escuela para los profetas. La escuela para los profetas. Samuel. Eliseo, gracias, con Eliseo. Eliseo ya estaba en la escuela, porque después de Elías habían matado a muchos profetas judíos. Entonces Eliseo levanta lo que se conoce como la escuela de los profetas. No era que se preparaba para, te voy a enseñar cómo es de profetizar, sino que se le enseñaba la escritura, la escritura. Y como él no era un sacerdote, entonces él enseñó lo concerniente. Ahora, todos los profetas fueron predictivos. Nosotros miramos que Elías se le conocía como el gran profeta de fuego, pero fue predictivo. Elías fue un profeta muy enérgico, le decían el profeta de fuego por lo enérgico que era, pero Elías, su profecía era hablar de parte de Dios lo que estaba concerniente al contexto que estaban viviendo. Dijo el Señor que en 3 años y medio no va a haber lluvia, y no hubo lluvia 3 años y medio. Y así, después le habló el Señor que... Ahora, todos estos profetas, si ustedes leen los profetas, Dios no hablaba diario con los profetas. Con Abraham habló a los 6 meses, después al año, después a los 2. Y después miramos que ya no habló. Con Jacob, algunas 2, 3, 4 veces. Con Isaac aparece 2 veces. Con Moisés sí fue constante. Con Elías fue pocas veces. Eliseo también. Y a los profetas que se conocen en la escritura del Antiguo Testamento como mayores y menores, nosotros miramos que había una profecía. Hay unos que, por ejemplo, la profecía, era considerado profeta Jonás, ¿verdad? Pero Jonás, ¿cuántos capítulos hay? 3, que lo mandaron a profetizar a Nínive. En 40 días el Señor va a destruir estas ciudades. Y de ahí no se escribió más de Jonás. Pero ahora miramos, si los trasladamos a los contemporáneos, a los faranduleros, todos los días están hablando con Dios y todos los días están profetizando. Y todos los días están viendo visión y todos los días están soñando. Ciertamente hubieron profetas como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, que profetizaron por medio de visiones. Por ejemplo, Ezequiel miró un carruaje de fuego, unos anillos de fuego, miró la gloria de Dios, miró el carnero y el cordero al otro lado del río, cómo lo embestí, le quebraba un cuerno y en lugar del cuerno salió otro. Entonces, así, por medio de visiones, a esos le llamaban vidente. A los profetas en el Antiguo Testamento se les conocía también como vidente. En el término del vulgo, por decir, fuera del contexto histórico, se les conocía como oráculos o como medium. ¿Por qué medium? Porque era el que estaba en medio del que quería escuchar o del que debería escuchar o al quien se le debería mandar el mensaje y el que lo mandaba. Entonces estaba en medio, pues le decían medium. El oráculo, que viene de oración, de invocación, y estaba el vidente, que miraba visiones o miraba en una visión espiritual, en otra dimensión, por decir, de la nuestra. Pero miramos, hermanos, entonces, que eso hoy en día ya no está. Ya no está y lo vamos a ver más adelante. Dice que estos profetas del antiguo pacto, que muchos de ellos, a través de visiones y revelaciones, dieron a conocer a Israel la voluntad y disposición de Dios. Las profecías vendrían a desaparecer, según 1 Corintios capítulo 13, versos 8. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versos 8. Dice, el amor
nunca deja de ser. Recordemos que aquí estamos hablando de un don también. Pablo les dice, les voy a mostrar un camino más excelente, porque viene hablando del capítulo 12, viene hablando de los dones. El capítulo 13 le muestra cuál es el don más excelente. El capítulo 14 se enfoca en el don de la profecía, que es la predicación o la proclamación de la palabra de Dios, y en lenguas, que es para alcanzar a las otras naciones, a la otra etnia. Y aquí, entonces, aquí está hablando que el don más excelente es el amor, pero el amor nacido de Dios, no el amor eros, es el amor nacido de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, Romanos capítulo 5, verso 5. Y entonces, aquí habla de manera detallada cuál es ese amor que Dios nos ha dado. Y dice que el amor, el don del amor, el que tiene el don del amor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, todo lo cree, no hace injusticia, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, porque un amor no eros, no es un amor filial, es un amor ágape, que es el amor de Dios, y comenzamos a experimentar en nuestro corazón y amamos como Dios nos ama, sentimos como Dios siente, miramos como Dios mira. Entonces dice que el amor, ese amor nunca deja de ser. ¿Por qué ese amor, ese don del amor nunca deja de ser? Porque también dice en Corintios que irrevocable es su don y su llamamiento. Y como este es un don, este amor nunca termina, nunca deja de ser. Pero dice, vuelve a tocar lo de los dones que está hablando o explicando en Corintios 14 y que había dejado atrás Corintios 12. Y dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Y cuándo va a acabar? Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué dice que en partes conocemos y en partes profetizamos? ¿Por qué? Porque no un solo hombre fue el que usó Dios para escribir la palabra de Dios, toda su palabra, la escritura, la Biblia. No usó un solo hombre, sino que en un periodo aproximadamente 1500 años, 2000 años, se escribió todo lo que es concerniente a la palabra de Dios. Y Dios usó aproximadamente 40 hombres, médicos, estadistas, sacerdotes, escribas, pescadores, Pedro, muchos agricultores, como Eliseo era un agricultor, un campesino, dice que estaba arando la tierra cuando lo llamó Elías. Y así, hermanos, príncipe, un príncipe. ¿Quién fue ese príncipe? Moisés, era un príncipe. Un rey, ¿quién fue ese rey? David. Otro rey, Salomón. Y entonces miramos que usó aproximadamente 40 hombres, porque dice, en parte conocemos. Es decir, un solo hombre no conoció toda la revelación progresiva de la Escritura. Toda la revelación progresiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un solo hombre no la conoció, sino que él dio a conocer una parte. Lo que Dios le había puesto en el corazón, eso dio a conocer. El otro le puso otra parte, eso dio a conocer. El otro, y en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes condiciones. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo aquí, no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a escribir Juan en el Apocalipsis. Él escribió algunas expresiones del Apocalipsis en 1 Corintios capítulo 15, en 2 Tesalonicenses y en 1 Tesalonicenses. Algunas frases de Apocalipsis o apocalíptica o profética, pero todo el complemento del libro de Apocalipsis no lo conocía el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando Juan mira
que quién era la mujer que se había embriagado con la sangre de los santos y que se embriagaba y fornicaba con todos los reyes de la tierra. Cuando la miré, dice, me asombré con gran asombro. No era una nación pagana, era una iglesia. Y él dice que quedó espantado prácticamente. La palabra asombrarse con gran asombro es que quedó espantado de ver quién era esa mujer que había dado muerte a los santos y se había embriagado con la sangre de los santos. Y se quedó así. Pero eso no lo vio Pablo. No miró el mensaje a las 7 iglesias, es decir, las iglesias que él fue a fundar. Él no miró cómo terminaron, pero Juan sí miró porque le escribió a las 7 iglesias que si no hacían lo que el Señor, la exhortación que Dios les mandaba, iban a desaparecer. Quitaré tu candelero de tu lugar, le dice. Y ahora miramos que de esa iglesia no existe ninguna, porque el Estado de Turquía es un Estado islámico, el musulmán, no es cristiano. Y aquí dice, pero cesarán las profecías y cesarán, ¿qué más? Las lenguas, porque va a llegar el momento en que ya no va a ser necesario las profecías predictivas. Cuando venga, ¿qué? Lo perfecto. Y lo perfecto es cuando ya nosotros tenemos lo que es la palabra de Dios. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Oiga bien el contexto. En parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora nosotros tenemos así en parte. No, tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Porque ya nosotros no tenemos solo, porque ¿qué pasaba en el contexto histórico? ¿En qué tenían ellos la profecía de Isaías? En un rollito, en un papelito enrollado, un pergamino, o ¿cómo le llaman los otros? Papiro, un pergamino o un papiro. Entonces, en un papiro no cabían ni siquiera los 66 capítulos de Isaías. Entonces, había una parte aquí, una parte allá, una parte allá, y en parte. Ya no tenemos nosotros en parte, tenemos toda la palabra de Dios. Y es la palabra, decía, vamos a 1 de Pedro, vamos a ver si lo hay, 1 de Pedro creo que es capítulo 1. Dice, oiga bien, los profetas que profetizaron, capítulo 1, verso 11, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto no se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Oiga bien, os son anunciadas por los que le están predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan los ángeles mirar. Estoy buscando aquel texto donde dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí me ayudas, Mario? ¿Encontraste? Segunda, 1:19. Dice, tenemos también, oiga bien, la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está enseñando que la palabra profética más segura es la Escritura. Y vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 1, para confirmar. Hebreos capítulo 1, dice el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Entonces, damos lugar al texto de Primera de Corintios, capítulo 13, el versos 8, donde dice, y las profecías cesarán. Y las profecías cesarán. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. ¿Alguna pregunta? Porque para que pasemos al segundo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Vamos a ver, para confirmar ahí también, vamos a Efesios capítulo 4 para ver qué era esto. Capítulo 2. Perdón, 4:12. Dice el 11, asimismo él constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, primero perfeccionar, después edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Entendimos? El propósito de estos dones, que eran dones temporales en su mayoría, era precisamente la edificación, la unidad y la madurez para la iglesia. En conclusión, este don es, de acuerdo a su definición, por tanto, la profecía alude a la proclamación de la palabra de Dios. Ahí donde habíamos leído 1 Corintios capítulo 14, versos 3, 24 y 25. 1 de Pedro 4, 11. ¿Qué quiere decir? Lo que yo estoy haciendo ahorita, por decirle algo, es parte de la profecía. Estar proclamando el Evangelio de Jesucristo, hablando o explicando o exhortando de parte de Dios. A esto se le llama profecía, porque la profecía, su definición, no está limitada a decir cosas predictivas, sino a la proclamación, hablar hacia afuera, proclamación pública. ¿Estamos? ¿Quedaron claros? Así que si alguien sale diciendo, el Señor me dijo en esta hora, me está hablando, Dios me dio un sueño. Dios me habló a través de un sueño, tengan cuidado con eso. No quiero tampoco ser hermético, porque Dios es soberano, Dios es Dios. Pero tampoco quiero dar lugar a la fascinación, a la emoción, porque si usted pasó, por ejemplo, viendo una película de terror, va a soñar con el anticristo, con el apocalipsis, y después va a creer que es Dios que le estuvo hablando. Dios le va a hablar a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Y nuestra mente, hermanos, nuestra mente es tan poderosa que usted no tiene idea.
Usted no tiene idea. El arma, decía alguien, que el arma más peligrosa, creo que fue Einstein quien dijo eso, que el arma más peligrosa de este mundo era la mente humana. Porque ahí es donde han salido todos esos inventos. Y lo más infinito, dijo, de este mundo o del universo, ¿sabe cuál es? ¿Ah? La única cosa infinita que Einstein reconoció en el universo era la estupidez humana. No tiene límite. Son las frases célebres de Einstein. Porque por ella fueron que sí, cuando él hizo eso, dijo esas expresiones cuando se fabricó la bomba atómica, los ensayos de la bomba atómica. No tiene límite, dice. Ni el universo, para él dice, hay dos cosas infinitas. Para él, creo en dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Pero de la primera no estoy seguro, del universo que sea infinito, pero de la estupidez humana él estaba seguro que era infinita, no tiene límite. Entonces, hermanos, la profecía no es nada de emoción, no es nada personal, no es algo mío, no es algo que yo le voy a decir a Ervin, recibe el don de profeta, y te golpeo con el saco que ando con la camisa. Porque así hicieron muchos faranduleros que yo los presencié. El ministerio apóstoles y profeta de Ronnie Chávez. Así andaban haciendo espectáculos y después hacían las recolectas de la ofrenda, ¿cómo le llaman? De reto. ¿Quién daba más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Para que este ministerio vaya a levantar, andar golpeando a la gente o empujándola, etcétera, para supuestamente repartir dones. Dijimos que en 1 Corintios capítulo 12 enseña que Dios, el Espíritu, Dios acomodó a cada uno, Samuel, en el cuerpo según como Él quiso. Y el Espíritu repartía según como Él quería. En 1 Corintios capítulo 12, lo miramos en tres partes. A uno de profecía, a como el Espíritu, y el Espíritu a uno le dio de profecía, y el Espíritu al otro le dio de ciencia, y el Espíritu, entonces el Espíritu Santo no es el hombre. El hombre no puede ni está facultado a andar dando dones. Dice que estos dones fueron dados conforme la medida de la fe. La medida de la fe, ahí donde estamos, volvemos a Romanos capítulo 12. La medida de la fe, verso 6, es la capacidad que tenemos de predicar el mismo mensaje que transmitieron los apóstoles o los escritores originales, con la capacidad de que entendamos y apliquemos el Evangelio de Jesucristo. Oiga bien, recordemos que un don es una capacidad sobrenatural que Dios nos da. Pero cuando dice conforme a la medida de la fe, es tener esa capacidad de poder transmitir el mensaje de forma literal a como está escrito. Yo no tengo por qué agregarle o quitarle o añadirle o parafrasear para poder entender o justificar una enseñanza o un pensamiento que yo tenía. Le explicaba la vez pasada lo que hizo este hombre salvaje que dijo que blasfemo, que dijo que Jesucristo en la cruz se hizo violador, abusador de niños, se hizo pedófilo, se hizo esto, drogadicto, ladrón, etc. Todo eso se hizo en la cruz, dice. Y que él nunca lo había leído. Él leído la escritura y hasta ahora miro eso. Porque agarró solo un texto y lo sacó de su contexto para dar a la iglesia una nueva revelación, una sensación, y que la iglesia dijera: ¡wow! Yo tampoco lo había creído. ¡Wow! Yo tampoco lo había visto. Pero cuando nosotros hemos conocido la Escritura, sabemos que es una aberración lo que está haciendo ese hombre de blasfemia contra el Señor. Cuando el Señor dijo, cuando dice, creo que en el verso 20 de 2 Corintios capítulo 5, cuando dice que Dios lo hizo pecado a Jesucristo en la cruz, lo hizo pecado para mostrar en él su justicia.
Pero cuando dice que lo hizo pecado, no es que lo hizo pecador, sino que lo hizo ofrenda por el pecado. En el contexto, ofrenda por el pecado. Y estuvimos analizando varios versículos que apuntan a ese texto, porque la palabra que se utiliza ahí, lo hizo pecado, no está diciendo que lo hizo pecador. Y cuando él dice que carga los pecados, no es que lo está asumiendo, sino que está pagando por nuestros pecados. Por ejemplo, Ervin se comió la torta, e Iván la va a pagar. Iván, ¿saboreaste esa torta? No, él solo va a asumir ¿qué cosa? La deuda. Él va a asumir la deuda, pero él ni siquiera la probó, ni siquiera la vio, ni la saboreó. Él solo va a asumir la deuda. ¿De quién? De Ervin, que se comió la torta. Así Jesucristo no miró, no saboreó, ni presenció nuestros pecados. Él simplemente asume la deuda en la cruz del Calvario, para ser más explícito. ¿Entendemos eso? Entonces tenemos, hermanos, el de servicio, dice en el verso 7. El de servicio se refiere a diácono. Es el don que Dios le da a los diáconos para ayudar en el ministerio de la predicación, en el ministerio de la enseñanza y el ministerio. Miramos que en Hechos capítulo 6 comienza este ministerio de servir. Ellos servían, lo ocupaban para servir a la mesa. Pero no solo para servir a la mesa, como dicen unos pastores que subestiman este ministerio. Si los diáconos eran para servir a la mesa, ¿qué hacen aquí? Un diácono no tiene que decirme lo que tengo que hacer. Eso es horripilante. Eso es un ego muy elevado. Si nosotros miramos, 2 diáconos activos predicaban la palabra. 2 diáconos activos dice que hacían milagros. Y el primer mártir fue un diácono, Esteban. Y Felipe, que está ahí, que fue y también hacían obras maravillosas. No era que solo estaban sirviendo la mesa. Entonces, pero hay otros que dicen, es para servir la mesa. Porque en Hechos capítulo 6, esa fue la motivación o el motivo por el cual necesitaban un diácono. Asistir la mesa o ayudar a las viudas de los griegos. Entonces les dice Pedro, busquen entre ustedes porque nosotros no es correcto que dejemos el ministerio de la palabra y la oración por estar atendiendo más de 1000 viudas o 2000 viudas, etcétera, 500 viudas, 300 viudas. Estarlas atendiendo y las a visitar y llevarle su provisión. No se trata de eso. Hechos capítulo 6. Entonces, pero miramos después, desde Hechos capítulo 6 hasta Hechos capítulo 8, miramos el ministerio de Esteban y Felipe, que no eran hombres que solo servían a la mesa, eran hombres que servían directamente a Dios y glorificaban a Dios a través de su servicio. Esto es servir, el diaconado. Lo podemos ver también los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3. Amén. El de enseñar, la habilidad para, oiga bien, maestro, la habilidad para interpretar, aclarar y la habilidad, el maestro, la habilidad para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar las escrituras. No se trata de que usted solo se memorice o se aprenda el plan de clase, porque usted no es el alumno para hasta ese día aprenderse lo que usted va a ir a enseñar. Se supone que un maestro ya sabe lo que va a ir a enseñar. No es que hasta entonces va a aprender lo que va a enseñar. ¿Cuál es el problema? Que nunca preguntan. ¿Cuál es el problema? Que las enseñanzas de aquí nunca toman nota. Se les da enseñanza, se les da enseñanza, se les da enseñanza. Nunca toman nota y creen que todo lo va a guardar el cerebro. El cerebro es lo más maravilloso, pero también es como la computadora. Si le mete un virus, toda la buena información se le borra. A mi edad ya no retengo mucho. Antes retenía más. Y así nos pasa. Porque vivimos en un mundo tan agitado, tan distraído, tan comprometido que las cosas de Dios no se nos graban. Entonces el maestro es la habilidad para aclarar, para interpretar primeramente, aclarar, sistematizar y explicar la escritura. Este don generalmente lo tienen los pastores, generalmente, o deberían. Conozco muchos pastores que les cuesta enseñar. Les cuesta enseñar. Ellos saben muy bien, predican muy bien, pero los pone a dar una clase, están fritos.
no saben desarrollarla, no saben exponerla o no saben sistematizarla, no saben. Conocen el tema, pueden desarrollarlo, pero hacen entonces de una exposición, hacen una predicación. Y no es lo mismo. La exhortación es el don que capacita al creyente para ser llamados eficaces, para que obedezcan y sigan la verdad. Cuando nosotros predicamos y animamos a alguien a perseverar en la gracia de Jesucristo o a entregar su vida al Señor. También para amonestar y corregir con respecto al pecado. Hay personas que no tienen tacto para corregir el pecado. No tienen tacto, son macheteros. Dice amonestar y corregir el pecado. Una cosa es amonestar y otra cosa es corregir. Amonestar es hacerle ver el mal. Y corregir es enseñarle cómo puede superar ese mal. Corregir. ¿Cómo puedes superar ese mal? ¿En qué te equivocaste? ¿En qué fallaste? ¿Cuál fue el error que cometiste? ¿Cuál fue el desliz que tuviste? Para que te enfoques en él y ahora pongas manos sobre la obra en ello y comencé a aplicar nuevos principios sobre ese error que cometiste. Porque no puedes generalizar de un pecado en todo, sino que cada uno tiene su propia particularidad, sus propias características. Y cada debilidad, entonces hay que asistirla a la manera precisa, más objetiva. Porque si lo pone a cubrir toda la generalidad, no va a poder cubrir ni uno ni lo otro. Esto es exhortar. Amonestar y corregir con respecto al pecado. Pero también exhortar es animar y consolar y fortalecer a los creyentes. Oiga bien, la exhortación capacita al creyente para ser llamados eficaces, para que obedezcan al Evangelio, pero también para amonestar y corregir con respecto al pecado. Y aquellos hermanos que andan desanimados, animarlo. Aquellos que están dolidos, consolarlo. Y aquellos que están debilitados, fortalecerlo. Pero no es lo mismo estarle dando hacha y machete todo el tiempo. Hay momentos que necesitamos animar. Hay momentos que se necesita darle fortaleza a los creyentes. Segunda de Timoteo 4:2. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 3 al 5. Hebreos 10:24. El que reparte, dice, es el creyente con el don de generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con sus recursos propios y la vida misma. El que reparte. Estaba el caso en Hechos capítulo 5 de Bernabé, que era llamado hijo de consolación, que dice que vendió todas sus propiedades y los puso a los pies del apóstol. Pero viendo y como miraron que tomó un lugar prominente entre los apóstoles, entonces vino Ananías y con su esposa Zafira y hicieron lo mismo. Para ser imitadores, no es bueno andar imitando, no es bueno andar de seguidores. No es que porque aquel lo hizo y cayó en gracia, yo lo voy a hacer y va a caer en desgracia más bien, que fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Por querer caer en gracia, cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacer lo mismo que hizo Bernabé, de vender todas sus propiedades y llevarlo a los pies de los apóstoles para que los repartiera entre los pobres, pero ellos lo hicieron por los motivos equivocados, para ganar fama, para ganar una posición, para ganar gloria, y en el camino los tentó el diablo y lo hizo sustraer del precio y lo hizo mentir y lo hizo hacer fraude. Estaban haciendo un fraude. Entonces ya eso, ¿por andar de qué? De seguidores o imitadores queriendo hacer lo que los demás hacen. El que reparte, dice, tiene que ser con generosidad. Y tiene que ser, dice, con liberalidad. La liberalidad es la sencillez y la integridad. Dice, el que reparte, que lo haga con liberalidad, que no lo haga presuncioso, no lo haga para que lo miren, no lo haga para que le aplaudan, no le hagan para que, ve, este hermano este sí es hermano, porque da. Este sí ama la obra porque da. Hay hermanos que pueden ser generosos en dar dinero, pero hay otros hermanos que son espirituales, que dan sus oraciones. Yo he encontrado a hermanos que me dicen, y créanme que me impresionan
y ¿cómo le hablan? Me contrita mi corazón cuando me dicen, hermano, estoy orando por usted, usted está siempre presente en mi oración. Y yo me quedo así, porque hay hermanos que me ayudan generosamente, pero también hay hermanos que me ayudan espiritualmente cuando están orando por mí. Entonces, dice que el que lo haga con liberalidad, con integridad, no porque lo miren, no porque sea popular, no porque sea el banco de la iglesia, sino porque lo hace por amor, con integridad. Y dice, el que preside se refiere a alguien que se para al frente, es decir, los que administran, 1 Corintios 12, 28. Creo que en Romanos 13 dice, donde dice que es necesario que los administradores de Dios sean hallados fieles. Creo que en Romanos 13, ¿verdad? ¿Qué dice eso? ¿O 12? No, aquí estamos en el 12. No lo hay ella. Que los administradores de Dios sean hallados fieles. ¿Lo hallaste, Mario? ¿Ah? Está en 2 Corintios. Primera de Corintios 4:2 dice que es necesario que así pues tengan los hombres, oiga bien, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, el que preside es un administrador de los misterios de Dios, pero él tiene que ser no solo el que preside aquí, porque nosotros creemos que el que preside, el que administra, pero también debe ser fiel no solo en la iglesia, sino también en el hogar. Tiene que ser fiel en la iglesia porque es un líder, el que guía, el que preside es el que guía. Entonces debe ser un hombre fiel para Dios en la iglesia y un hombre fiel para Dios en su hogar. El que hace misericordia es un hermano que trata con simpatía y sensibilidad a los que pasan sufrimiento y tristeza. Por ejemplo, cuando alguien, aquí no hay ese ministerio, pues tal vez cuando crezcamos, pero cuando alguien ha perdido un ser amado, un ser querido, en la iglesia le ponían a alguien a la par que le estuviera consolando, que le estuviera dando palabras de ánimo, que le estuviera dando palabras de motivación para que esa persona pudiese superar esa tristeza y pudiera ser consolada con la palabra de Dios. Porque antes, como no todo el mundo tenía la palabra de Dios, no todo el mundo tenía Biblia, no todo el mundo tenía los salmos, entonces necesitaba un guía, que ese guía le ayudara a superar esa tristeza, ese dolor, esa pérdida, ese sufrimiento. Y dice que lo tenía que hacer con alegría, para que el don de misericordia fuera eficaz. Yo no puedo ir a consolar a alguien de mala gana o a quererle transmitir alegría a alguien que está triste con una mala disposición o con una amargura o con una tristeza en mi corazón, porque Pablo dice, si yo me entristezco, ¿quién los va a consolar a ustedes? Y si nosotros miramos el capítulo 1 y 2 de 2 de Corintios, nos habla bastante de la consolación. Que seamos consolados con la consolación con que Cristo nos consoló. Entonces, hermanos, estos son los dones que actualmente están en la iglesia. Como les digo,